Nos reunimos en este espacio para reflexionar y concientizar sobre la importancia de eliminar todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres, en conmemoración del 25 de noviembre. El eje central de esta agenda del 25N se enfoca en la interseccionalidad, un concepto clave que nos ayuda a comprender cómo múltiples formas de discriminación, como la de género, raza, etnia, clase y orientación sexual, interactúan y afectan de manera única a las mujeres. La interseccionalidad nos invita a reconocer estas diversas experiencias para construir soluciones inclusivas y efectivas en la erradicación de la violencia. Esta jornada forma parte de las actividades organizadas en colaboración con diversas colectivas, alumnas, mujeres, docentes, administrativas, instituciones y organizaciones, comprometidas con la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Para dar inicio a este evento, la maestra Luz María Velázquez Cárdenas, titular del Programa Institucional de Igualdad de Género, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos muy felices de verles aquí. Les damos la cordial bienvenida a este evento muy especial dentro de nuestra agenda conmemorativa por el 25 de noviembre. Durante la semana pasada y la presente hemos estado realizando diferentes actividades en torno justo a esta conmemoración. Para nosotros es muy importante tener hoy aquí a Dalia con nosotras, justo por esta mirada que a través de su lectura muchas podemos tener. Creo que Dalia nos escribe a todas estas mujeres que estamos desde los bordes, desde los zulos, desde las periferias, y pues justo el que ella hoy nos comparta una conferencia titulada Desde los zulos, habla de esta interseccionalidad en la que hemos basado nuestra agenda. Agradecemos la participación de todas y todos, agradezco especialmente y aprovecho porque con este evento también cerramos nuestra agenda de eventos. Ha sido una semana llena de mucho movimiento y quiero aprovechar también el espacio para poder agradecer a la equipa de Un Género, que ha estado toda la semana en todas las sedes de la universidad, de las 2 semanas, la pasada y esta, en todas las sedes de la universidad. También aprovecho para agradecer a nuestras chicas de servicio social que han estado ahí todo el tiempo apoyándonos. Y pues nada, bienvenida Dalia, esta es tu universidad. Agradecemos sus palabras, maestra Luz María. A continuación, me permito leer una semblanza curricular de nuestra invitada, Dalia de la Cerda. Dalia de la Cerda nació, creció y vive actualmente en la ciudad de Aguascalientes. Estudió filosofía, es escritora, activista, podcastera. Finalista del 8º Premio Rivera del Duero de Narrativa Breve. Es autora del libro Desde los Zulos y Perras de Reserva, este último catalogado como un fenómeno literario. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, turco, polaco y griego. Ganadora del Premio Nacional del Cuento Joven Comalá 2019. Ha participado en antologías mexicanas, 13 narrativas contemporáneas, Los cuerpos que habitamos, ficción y no ficción sobre el derecho a decidir, Tsunami 2 y Astra Magazine, Nuestras resistencias. Es cofundadora y codirectora de la colectiva feminista Morras Help Morras, reconocida a nivel internacional y nacional. Fue becaria del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Aguascalientes en la emisión 2015. Fue beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en las emisiones 2016 y 2018. Actualmente se le reconoce como una de las escritoras más importantes de Latinoamérica. Démosle la bienvenida a Dalia de la Cerda con un fuerte aplauso. Ay, ¿se escucha? Sí, sí se escucha, ya escuché que sí se escucha. Muchas gracias por estar aquí a todas, todos y todes. Es la primera vez que estoy aquí en Guanajuato. Está bien bonito. Bueno, no sé aquí cómo hablen, pero en Aguascalientes todos decimos bien mucho, bien bonito, todo es bien. Entonces, pues está muy bonito lo que he visto, porque he visto muy poco, pero muy colonial todo. Me encanta como dark que soy. Si trajera ropa gótica, no, unas fotazas que me tomaría en todos los lugares que hay por aquí, pero no traje, pero sí voy a disfrutar mucho mi estancia. Y bueno, yo preparé una conferencia un poco para contarles cómo fue mi proceso de escribir el libro Desde los Zulos, que al final de cuentas también es cómo ha sido mi proceso dentro del feminismo.
¿Y cómo empecé yo a nombrarme feminista? Creo que la primera vez que me llamó la atención el feminismo fue por ahí en 2005, más o menos, que tuve un embarazo no deseado. Yo estaba estudiando en la universidad y tomé la decisión de abortar. En ese momento, cuando pues yo me entero que estoy embarazada y me sale la prueba positiva, pues yo no es de que dije, ay, qué bueno, un bebecito. No, yo dije, no puede ser, ¿por qué me está pasando esto a mí? No, yo no quiero ser mamá, no quiero. Entonces le comuniqué a mi mamá, porque pues vivía yo con mi mamá, me acababa de juntar con mi pareja, que actualmente sigue siendo mi pareja, con mi esposo, vato, bueno, con él, y le teníamos que decir a mi mamá, ¿no? Porque pues teníamos como 6 meses viviendo en su casa, 1 año, y mi mamá lo primero que nos había dicho es, voy a dejar que vivan juntos, pero no quiero que vayan a salir embarazados. Y no, pues yo salí embarazada, entonces había que buscar una forma amable de decirle. Entonces, como mi mamá es cristiana, pero es cristiana medio cabrona, o sea, si la haces enojar, se le olvida que es cristiana y se le olvida el amor al prójimo. Y como dice la señora esa, no sé si han visto el video de que se le olvida la oración de la serenidad. Y mi mamá, yo sí pensé que me iba a agarrar a cachetadas, entonces dije, tengo que ser estratégica a la hora de decirle a mi mamá. Y se me ocurrió decirle en la iglesia. Yo pienso que mi mamá sospechó que algo andaba extraño desde que le dije, vamos a ir a la iglesia. Y mi mamá, sí, pero pues tú qué, ok, vamos, ¿no? Te acompaño el domingo, ¿no? Yo queriendo ir a la iglesia. Y pues ya luego de la alabanza se la solté. Dije, ahorita que ya está bien relajada, que ya pasó el alabaré. Mi mamá, estoy embarazada. Y mi mamá, ¿qué? Y yo, estoy embarazada. Y mi mamá, no. Y así nomás empezó a echarse aire, porque aparte es dramática, ya saben, mamá latina se empezó a hacer aire, se me va a ir la boca de lado, y yo, no, mamá, no empieces, no se te va a ir. Y luego me sorprendió porque como que ahí se aplicó la oración de la serenidad y me preguntó, ¿qué quieres hacer? Y a mí se me hizo, o sea, yo pensé que me iba a pegar o que se iba a enojar, pero que me preguntara, ¿qué quieres hacer? Pues como que me impactó un montón y le dije, yo no quiero tener. Y me dijo, bueno, no, ahorita que salgamos hablamos, ¿no? Yo creo que la plática se le hacía muy pecaminosa para tenerla en la iglesia. Y me dijo, ahorita que nos veamos hablamos. Entonces pues ya salimos y todo y me dijo, o sea, ¿tú quieres abortar? Y le dije, sí. Y me dijo, pero es ilegal. Y le dije, ya sé, pues claro que sé que es ilegal. Me dijo, pero bueno, yo conozco un médico. Y yo, ¿tú cómo conoces un médico? Y me dijo, pues sí, pues yo conozco, con mi mamá tiene una cantina, pues como que en ese bajo mundo, toda la gente que se dedicaba como a cosas turbias, o sea, mi mamá que tenía una cantina y pues obviamente un médico que se dedicaba a hacer abortos clandestinos, pues se conocían. Y lo que hacía él básicamente era recetarte el medicamento y darte las instrucciones, no practicaba legrados ni nada de eso. Pero las instrucciones que él me dio, no sé por qué me dieron desconfianza. Quizás porque dije, no sé, se me hizo como muy raro, como muy fácil. Dije, ¿cómo hacer así de fácil? Nada de que te tomes unas pastillas y ya, una menstruación normal, no le creo. Entonces empecé a investigar en internet, así de que, ¿cómo abortar? ¿No? En casa, casi. Y me encontré con las Mujeres sobre las Olas, que son una colectiva feminista que se dedica a acompañar a mujeres que deciden abortar en contextos donde es ilegal. Ellas ahí tienen un documental en Netflix que es muy emotivo, pues de donde ellas son, es legal el aborto. Entonces consiguieron un barquito y como el barquito pues opera según las leyes del país de origen, ellas iban a ciudades, a lugares donde el aborto era ilegal, subían mujeres a su barquito y se iban a aguas internacionales para practicarles las interrupciones del embarazo, o les daban el medicamento, les daban las instrucciones, hacían que se tomaran ahí la mifepristona y luego la regresaban ya a tierra. Pero pues obviamente ya no pueden hacerlo tan sencillamente porque pues también los antiderechos siempre están ahí. Un avance que tenemos se organizan para retrocederlo. Entonces pues yo ahí fue cuando vi que eran feministas, les pedí la información, me dieron la misma información que el médico que mi mamá me había conseguido, básicamente, pero yo decidí no hacerle caso porque pues ahí tuvimos diferencias irreconciliables en el proceso, que él decía que yo estaba muy mimada, que mi mamá me tenía muy chiqueada
y yo sentía pues que era una mujer en crisis, pues, o sea, que estaba pasando por algo que jamás había, o sea, no es como que cada fin de semana abortes, o sea, el aborto es una experiencia cotidiana en la vida de las mujeres, pero no es algo que hagas cada mes como la menstruación con la que ya estás familiarizada. Entonces, pues él decía así como que me lo pintaba como una ida al parque y no tenía como empatía con mi miedo, con el estigma que yo tenía también, con todos mis debates morales. Entonces, no tuvo como mucha empatía y estas mujeres sí tuvieron empatía. Fueron completamente empáticas conmigo, fueron solidarias. Durante todo el tiempo en que yo tuve dudas, las respondieron con mucho cariño. Y yo pues en ese momento estaba estudiando filosofía, me llamó la atención como la palabra feminismo, yo nunca la había escuchado, estaba chiquilla y pues había escuchado como otro tipo de movimientos de mujeres como pues mujeres dentro del punk o de la industria musical, pero hablar abiertamente de feminismo no, o había escuchado también que se hablaba de denuncias de sexismo dentro de los movimientos musicales como el punk, el metal, el gótico y pues me sentía identificada, ¿no? Como mujer, pero nunca había escuchado la palabra feminismo. Entonces, pues como yo estudio filosofía, dije, pues tiene que haber aquí en mi plan curricular alguna mujer filósofa que yo pueda leer para aprender más de feminismo, porque en ese entonces, hace muchos años, o sea, le estoy hablando hace 20 años, no era como que una iba y googleaba, o sea, no había tanta información, a ellas sí las encontré en Google, pero no era tan fácil encontrar libros, no sabías bien por dónde buscar, no era como tan sencillo. Entonces pues empecé a buscar en mi plan curricular y me encontré que solo tenía Simone de Beauvoir. Y ahí como que sí me hizo ruido y dije, nunca, de verdad se me hizo, es hasta una cosa que parece absurda en este momento, pero nunca me había cuestionado yo hasta ese momento porque no había mujeres en mi plan curricular. O sea, yo había leído puros hombres, si acaso una u otra, creo que una, y a Simone de Beauvoir. O sea, era una cosa que ni me puedo acordar, pero nunca me lo había cuestionado. Fue hasta ese momento que dije, achi, ¿por qué no hay mujeres? ¿No habrá mujeres filósofas o qué? Tiene que haber, pero ¿por qué aquí no hay? Entonces leí a Simone y me hizo sentido todo lo que ella decía en el segundo sexo. Recuerdo que lo compré, yo no, me lo compró mi vato en el tianguis, nosotros vendíamos en un tianguis. Tenemos un vecino que vendía libros, libro viejo, y ahí él lo encontró. Y como me había visto interesada y había visto que yo lo estaba checando en mi plan curricular, pero solo venían fragmentos, como me mandaban antologías porque estaba haciendo la licenciatura online, él vio el libro completo y me lo compró. Y venía ya usado y venía así subrayado y con todas las notas de la antigua dueña, ¿no? Entonces eso fue bien interesante porque era una lectura doble. O sea, yo leía la lectura de ella y pues la lectura que yo estaba teniendo. Y al principio me hizo sentido todo lo que ella decía, pero algo me hacía ruido, o sea, como que yo decía, o sea, sí, pero no, o sea, sí entiendo por qué he vivido sexismo, desde luego que de chiquita, por ejemplo, a mí me gustaban las cosas que eran consideradas para niños, como andar en bicicleta, de que andar brincando charcos, los carritos, por ejemplo, yo quería una pista de esas de carros, de las de Hot Wheels, y mi mamá así de que, ¿cómo te llegas a atrever? No quería mi mamá. Mi papá como que me hacía más caso y me daba más cuerda y me dejaba hacer, pero mi mamá no. Pero de pronto en algunas cosas como en las de las que hablaba Simón, pues yo no lo entendía. Y lo de ahí, quizás que ese fue mi error, empecé a leer Feminismo de la Diferencia. Entonces, pues técnicamente el feminismo de la diferencia dice básicamente que pues existe una opresión que cae sobre las mujeres, o sea que las mujeres somos una clase sexual y que esa clase sexual está articulada a partir del sexo. Y que a partir del sexo pues hay todo un entramado de explotación, sobre todo reproductiva y de cuidados hacia las mujeres. Y eso a mí pues yo decía, ok, lo entiendo, pero no creo que sea universal. O sea, el problema que yo tenía con ese tipo de feminismo es que yo decía, sí te creo, pero no creo que sea universal lo que me estás diciendo. Porque pues yo luego veía, por ejemplo, cuando empecé a leer La mística de la feminidad, yo decía, se antoja. O sea, imagínate, yo creo que a mi mamá se le ha de antojar, ¿no? Estar harta del marido ahí, que ese sea tu problema, estar harta del marido. Yo decía se antoja porque pues mi mamá jamás había estado harta de un marido, o sea, le duraban 1 año o 2. Creo que mi papá fue el que más le duró 2 años.
pero a mi mamá sí 1 año, porque la que como que se hartaba sí se hartaba de ellos, pero mi mamá no se quedaba ahí. O sea, mi mamá se hartaba y les decía, ay, adiós, bye, ya me voy. Y pues yo también veía a mi mamá, que mi mamá era trabajadora. Yo no conocía otra historia de mi mamá más que verla trabajando, que ella se iba a las 9 de la noche de la casa y regresaba a las 2 de la mañana. Las mamás de mis amigas igual, trabajando a las 6 de la mañana montando los puestos en el tianguis. O sea, ¿dónde están estas señoras? Y yo hacía luego bromas que me dicen que son clasistas, pero yo decía, es que luego en el barrio el problema es que no hay papás. ¿Cuál papá? ¿De qué aquí no hay papás? ¿De qué papá vamos a estar hartas? No hay papás. Entonces, pues como que yo no me sentía muy identificada con ese feminismo, y me gustó sobre todo el feminismo de la diferencia, porque es un feminismo muy académico, y en ese momento yo era muy académica, me gustaba mucho la teoría, casi no leía ficción, leía pura teoría, pues era lo único que me demandaba la carrera además, y me gustaba, entre más mamadora e insoportable fuera la teoría, a mí más, o sea, entre más me retara intelectualmente, más me gustaba. Entonces eso me gustó mucho de todas las pensadoras del feminismo de la diferencia y de todas las materialistas francesas, porque eran muy pulcras teóricamente, o sea, se metían duro a buscar como complejidad. Pero yo decía, pero pues ya en mi vida cotidiana y esto es teoría, o sea, es igual que el Nietzsche, yo no voy por la vida aplicando lo que decía este señor aquí en mi colonia, porque pues disfruto leerlo y todo, pero yo no voy a andar ahí por la vida, tampoco lo que decía Cioran, ¿no? O sea, yo sí igual leo y digo, soy ese, pero no voy a ir por la vida ahí hundiéndome en la miseria porque me muero de hambre. Quisiera dejar de trabajar y dejarme arrastrar por la tristeza, pero ya lo viví y ya no puedo volverlo a vivir. Entonces, pues como que dejé el feminismo de lado y dije, teóricamente nos entendemos, pero en la realidad no. Y sucedió hasta que lo retomé, hasta 2012, que ocurrió en mi familia un feminicidio. Entonces ahí sí como que me explotó la tacha, porque yo hasta ese momento sí había vivido violencia, sexismo. Por ejemplo, cuando planteé en la universidad la posibilidad de que yo quería hacer mi tesis sobre mujeres filósofas, me dijeron así de que, ay, ¿qué? No, o sea, búscate otra cosa, ¿cómo vas a hablar de eso? Ni hay mujeres filósofas, ¿de dónde las vas a sacar? Y yo aquí tengo muchas, mira, todas las materialistas francesas y todas las feministas de la diferencia, y sí las quería estudiar, y no me la autorizaron porque me dijeron que no, pues que había temas más relevantes, que por qué no hablaba de Platón o de San Agustín, y yo, ay, no, pues, o sea, hay un chingo de tesis de Platón y de San Agustín y no quiero, gracias. Entonces, no, yo en ese entonces era muy testaruda y dije, prefiero no empezar hasta que me la autoricen. Y tampoco es que tenía dinero como para graduarme, pero pues tenías que ir aventajando, porque eventualmente se suponía que ibas a tener dinero para pagar el título, o lo ideal es que pagaras el título y ya tenías que tener aventajada la tesis. Entonces, pues yo no la quise aventajar porque no me querían apoyar en el tema que yo quería. Y pues sucede un feminicidio en mi familia, entonces fue a la hora de que yo querer buscar más que justicia, porque desde que sucedió yo tenía claro que desgraciadamente en este país no iba a haber acceso a la justicia, pero yo quería tener acceso a la verdad. Yo sentía que como víctima colateral o víctima indirecta tenía derecho a la verdad, que creo que es algo en lo que en este país luchamos un montón, por tener acceso a la verdad. Pero pues en el Ministerio Público nos dijeron de que es un caso complicado por como el contexto, como que esto está relacionado con gente peligrosa y les recomendamos que lo dejen así, sigan con sus vidas y no investiguen. Y yo decía, chingo, ¿cómo no voy a investigar? Pues yo quiero saber. Y mi familia como que lo tomó y dijo, ay, ya no nos la van a regresar, queremos vivir nuestro duelo en paz, así lo vamos a dejar. Pero yo no, o sea, yo sí quería saber qué pasó. A mí o sea, porque a mí la versión que me daban las autoridades, yo decía, no, es que no te creo, o sea, yo no creo esto. El modus operandi a mí me parecía que no tenía ningún sentido, o sea, yo no encontraba ahí una lógica. Entonces, pues me puse a investigar en la nota roja, porque en la nota roja, pues ustedes saben que hay filtraciones, ¿no? O sea, que muchas veces las fiscalías le hacen filtraciones a los periodistas de nota roja. No encontré nada que me diera certezas o que me diera tranquilidad o encontrar un poco de acceso a la verdad, pero lo que sí encontré fue que ese mismo día habían asesinado otras 6 o 7 mujeres. No recuerdo porque fue hace muchos años y eran 6 o 7.
Pero lo que me impactó fue que solamente 2 de ellas eran desconocidos, o sea, no se sabía quién las había asesinado. A mi prima y a otra mujer que encontraron también en la vía pública. El resto habían sido sus novios o exnovios, esposos o exesposos. Entonces me puse a investigar a la contraria, ¿no? De los hombres. Yo dije, a ver los hombres, ¿qué onda? Y pues ese día habían matado muchos más hombres, ¿no? O sea, de que el triple, unos 20, eran demasiados. Pero a ellos los habían matado pues en riñas, o empezaba ya a verse una situación un poco de violencia y todo. Y de ellos ese día que mataron a mi prima no encontré ninguno que hubiera sido asesinado por su novia o exnovia. Claro que hay, también hay novias, exnovias, exesposas que asesinan a sus parejas o exparejas, pero la cantidad de hombres que asesinan a sus exparejas o a sus parejas es desproporcional, o sea, es una brutalidad, o sea, de verdad que no, o sea, ves las cifras y dices, no puedo creerlo. Entonces a mí esto me impactó mucho y como que me explotó la tacha del feminismo. Yo cometí el error que cometemos muchas, que de pronto llegas al feminismo muy herida y en lugar de hacer un procedimiento de tratar de sanarte, buscar las herramientas psicológicas. O sea, creo que lo que yo debía haber hecho, el orden correcto de las cosas, debió ser ir primero al psicólogo a poder lidiar con el duelo y después de eso meterme al feminismo, pero yo lo primero que hice fue meterme al feminismo. Entonces, como yo estaba muy lastimada por el feminicidio de mi prima, estaba en shock todavía, pues la mayoría de las cosas que el feminismo, llamémosle hegemónico, me decían, me hicieron un montón, no solo de sentido, sino que yo me las adueñé. Y de pronto cosas que habían sucedido en mi vida, que no habían sido un problema, empezaron a convertirse en un problema. O sea, sin que yo me empecé a considerar víctima de muchas cosas que me habían pasado hasta que encontré el feminismo. Antes de eso, por ejemplo, de cuando fui acosada las primeras veces cuando era una niña y que me acosaba un adulto, yo obviamente me sentí incómoda cuando era acosada por este adulto, pero para mí nunca implicó un trauma, sino era un viejo cochino, rabo verde. Le dije a mi mamá y mi mamá le fue y le puso unas cachetadas, me dejó de molestar y ya, ahí había quedado el tema, ¿saben? Luego en una fiesta un chico intentó agredirme sexualmente y yo le estrellé una botella de caguama en la cabeza para defenderme, y por eso no, o sea, por eso yo al grado de violencia que le vi a él, yo sí pienso que a lo mejor me hubiera matado, porque la neta sí se puso muy violento. Pero nunca, o sea, lo veía yo hasta ese momento como anécdota del huerebeleo, ¿saben? Como que andas en la peda y te pasa algo que igual pudo haber sido que me asaltaran o que me metiera en una riña, como unas amigas mías una vez se metieron en una riña con unos taqueros y ellas les pegaron a los taqueros y los taqueros a ellas. Entonces yo decía, anécdota de la peda, pero nunca lo había visto como algo que me había pasado por ser mujer. Entonces de pronto así todos los hombres a los que yo conocía se convirtieron no solo en mis enemigos de clase, sino en potenciales agresores, ¿no? Y en lo que pues decir de que como que no había canalizado todo el dolor que sentía en buscar un duelo o tal, y de pronto encuentro el feminismo y yo lo que quería era que la gente empatizara conmigo, que aceptaran mi nueva condición de víctima. Desde luego había sido víctima. Claro que no está bien y no debemos normalizar que un señor acose a una niña, es más que nadie acose a una niña. Las niñas tenemos derecho a tener una niñez libre de violencia, pero sí siento que al feminismo de pronto llegamos sin herramientas para sanar y únicamente lo que hacemos es enojarnos y no tanto que politicemos ese enojo, sino simplemente estamos llenas de rabia, o al menos eso fue lo que a mí me pasó. Yo estaba llena de rabia. Entonces yo odiaba a todos los hombres, así, o sea, yo tenía a mi esposo y lo trataba horrible al pobre, o sea, de verdad, era de que yo así le empecé a decir, es que tú eres un opresor, y él así de que, güey, es que, o sea, no quiero contradecir tus emociones ni tus sentimientos, pero siento que soy chido, y yo, no es cierto, no eres, porque te tengo que servir de comer después de que llegas de trabajar, y él, pero es que yo tengo 3 trabajos, y tú ahorita solo tienes 2, tu tercer trabajo pues podría ser servirme de comer, y 3 y 3, ¿no? Y no, ves cómo eres un maldito machista, y no así, o sea, de todo, cualquier cosa que me decía se convertía en un conflicto enorme,
porque yo ya lo veía a él como mi enemigo. Me corté el cabello así de que casi me rapé, como que una se desquicia, porque es que has vivido tanta violencia que en el momento en que te das cuenta, enloqueces. O sea, de verdad, ven todas esas películas que hablan de cosas de chicas, como de que te son infieles o que quieres ser una celebridad o la mejor bailarina y nadie te entiende y nadie te apoya, y que llega un punto en que el personaje se desquicia. Así es un poco como me pasó a mí con el feminismo. O sea, yo me di cuenta como de toda la violencia que vivíamos las mujeres, y como no tenía herramientas para sanarme, ni para complejizarlo, ni para nada, yo lo único que sentí fue rabia. Yo estaba enojada. Esa racha me duró poco, me duró como un año, porque empecé a ir a terapia y la psicóloga me aterrizó en la realidad y me dijo, chicas, sí, las mujeres vivimos mucha violencia, pero necesitas sanar, y el feminismo es una herramienta para construir un mundo mejor, pero no es terapia. Y tú tienes que tomar terapia para que sanes todas las violencias que has vivido y para que lidies con el duelo que estás pasando. Y yo, ok. Y luego ya, después en esa temporada, se nos ocurrió fundar Morras Gel Morras. Entonces era mi época de feminismo así de que radical, ¿no? Yo sí era de que a los hombres hay que agarrarlos a todos y los vamos a explotar en una isla, malditos, los odio. Así, o sea, yo sí estaba muy radicalizada, les digo, me duró un año esa etapa. Todavía cuando le hacen algo malo a una de mis amigas y digo, ¡ay, no! Voy a regresar a hacer la de antes, la Dalia Pelona. Voy a regresar a hacer la Dalia Pelona porque hoy los odio. Pero no, ya luego se me olvida, ya tampoco, o sea, modero un poco más mis posturas. Por ese entonces decidimos fundar Morras Gel Morras, porque yo ya estaba decidida que quería ser activista feminista, porque la psicóloga también me dijo, canaliza toda esa rabia, en lugar de hacerle la vida imposible a tu esposo, que te vas a terminar divorciando al paso que vas, canalízala y dedícate a algo que te guste, al activismo y X. Yo del feminicidio y empecé a investigar. Al principio me quería dedicar al feminicidio y quería escribir un libro, que es Perras de Reserva, pero no pude. A medio camino yo tenía que escribir 10 textos porque hasta me becaron para escribir sobre feminicidio. Yo tenía que escribir 10 textos, pude con 5. O sea, de verdad los niveles de violencia que vivimos las mujeres son tan devastadores que es bien difícil investigar el tema. O sea, ver el daño que un hombre es capaz de hacerle al cuerpo de una mujer, la forma en que se ensañan, y sobre todo también entre ellos se ensañan mucho. Pues vemos un montón de imágenes de crueldad ahora, que hay como este México violento en el que vivimos, pero la violencia específica hacia el cuerpo de las mujeres sí me impactó mucho. O sea, muy específica me refiero a las agresiones sexuales, a lesiones degradantes como mutilaciones de ciertas partes del cuerpo. Entonces yo ya no pude continuar con este proyecto de feminicidio. Y la psicóloga me dijo pues que escribiera de otros temas que también me interesaran, pero que al activismo ya me recomendaba que me dedicara a otro tipo de activismo, no feminicidio. Entonces yo decidí dedicarme al aborto, porque era algo que yo ya más o menos hacía. Aguascalientes es un pueblo de que, no sé si lo voy a decir correctamente, pero son 3 cuadras, 3 topes y 20 perros. Y de esos 20 perros, 3 son míos. Entonces está así bien chiquito. Y como a la hora que yo le comuniqué a mi mamá que iba a abortar, el hecho de que mi mamá me dijera, ¿y qué quieres hacer? Como que lo sacó a mí de mi zona de algo que estaba mal, como algo que tenía que ocultar. Entonces yo en ese momento, en la escuela, en ese momento yo iba en la universidad presencial todavía. Yo lo que les dije en la universidad fue, ¿saben qué? Yo voy a abortar y me voy a ausentar unos días porque me los voy a tomar para abortar. Y nadie me juzgó porque como era una carrera pues de arte, todos eran muy progres y todo el mundo, sí que bueno, ¿no? Pero pues quedó el estigma ahí sobre mí. Entonces siempre que alguien necesitaba abortar, se empezó a correr el rumor, ve con Dalia porque ella sabe. Entonces iba la gente conmigo, persuadía a 3 de que no abortaran. No porque yo haya querido que no abortaran, sino porque yo veía que no era su deseo, un llorar, así de que es que lo tengo que hacer porque mis papás, y yo, es que si es por tus papás no lo hagas. O
Esto se hace porque tú quieres, no porque tus papás te vayan a pegar o te vayan a regañar. Y no todas así de las 3 que tuvieron a sus bebés, los papás felices, o sea, ninguna la corrieron de la casa ni nada, pero luego los Provida dicen que yo odio a los bebés y que quiero que todas aborten y no. O sea, a mí cuando alguien me dice estoy embarazada, yo le pregunto, ¿y estás contenta? Y si me dice sí, ay, yo la lleno de bendiciones así, de que tu parto esté chido y que tu maternidad sea agradable y que es el baby shower o qué. Y si me dicen que no, les doy mi tarjeta de que ocupas abortar, pues aquí te ayudamos. Pero pues el punto que fue que se empezó a correr el rumor, entonces era algo que yo ya hacía, decirles, hay tal medicamento, hazlo así, hazlo así. Entonces decidí hacerlo por mi parte. Entonces, pues yo ya ahí tenía tiempo acompañando, empecé a acompañar abortos, o sea, ya de manera politizada, ya como feminista, la psicóloga me dijo, deja a tu marido en paz y enfoca tu rabia en acompañar abortos, y allá ando yo acompañando y todo. Entonces, pues en ese entonces nuestro feminismo era muy blanco. Entonces la primera como así de realidad era una cosa bien loca y era como una disonancia cognitiva, porque, o sea, yo ya me había acercado al feminismo y no le había hallado sentido en mi contexto. O sea, a mí se me había hecho incompleto, a mí se me había hecho que el análisis de sexo no alcanzaba para mi contexto, porque en mi contexto también teníamos otros problemas, como la precariedad, como mis amigas vivían un montón de racismo, entonces a mí no me hacía sentido hablar solo de sexo. Pero en ese momento, como yo estaba tan mal emocionalmente y yo no quería cuestionar nada, yo no quería cuestionar el mundo, yo lo único que quería es que alguien me abrazara y me dijera, sí, tú eres una víctima y llora todo lo que quieras, porque tienes derecho a sentirte mal. Porque las personas de mi alrededor, a excepto de mi esposo, que sí es como muy sensible, mi mamá es muy ruda, toda mi familia es muy ruda, o sea, como que ahí las emociones son así de consideradas como, o sea, son mujeres y no, o sea, no son, la única emoción que conocen todas las mujeres de mi familia es la rabia. O sea, si las deja el novio no lloran, van y le queman la casa. O sea, lo único que conocen es la ira. Entonces yo todo lo sacaba por medio de la ira porque así aprendí. Y que alguien me dijera, puedes llorar, puedes romperte, tienes derecho a romperte porque fuiste víctima. Yo era lo que quería, como en Midsommar, yo así me sentía. Así como de que yo quería así llorar, gritar y que me dijeran, sí, hay que llorar y gritar todas. Entonces, pues juntamos morras, mis amigas y yo y todo. Aguascalientes es de los primeros lugares en embarazo adolescente. Entonces, la mayoría de esos embarazos están focalizados en las colonias de las periferias. Y nosotras dijimos, nosotras somos de las periferias, conocemos cómo está el cuadro, vamos a tapizar todo Aguascalientes periférico con información de aborto seguro, porque pues si las chavitas salen embarazadas, que aborten y se soluciona, ¿no? Nadie, o sea, a mí lo que me da más coraje en este punto fue que nos apoyaron ese proyecto. O sea, yo quiero mucho a las del fondo que hemos trabajado con ellas desde ese momento, pero de verdad como todas tenemos sesgos racistas y como verdaderamente hay todo un racismo epistémico que nadie lo problematizó. O sea, que nosotras planteáramos en un proyecto, en Aguascalientes hay embarazo adolescente en las periferias, hay que llevarles el aborto como solución y que ellas dijeran a huevo, hay que darles dinero a estas morras para que vayan a llevar aborto a las periferias como solución al embarazo adolescente. O sea, que a nadie le hubiera hecho ruido. Es bien sintomático, porque para ese momento ya había un montón de textos feministas, de feministas negras y racializadas, donde hablaban que el aborto no es la panacea y que no era casualidad que las primeras clínicas de aborto se hubieran puesto en barrios negros en Estados Unidos con el pretexto de reducir la criminalidad, porque si esas mujeres negras no parían, iba a haber menos delincuentes en las calles, ¿no? Entonces lo que nosotros estábamos haciendo pues no era a lo mejor tan fascista como era poner una clínica en un barrio negro para impedir que haya delincuentes, pero también era problemático y también era racista y también era clasista. Pues nada, nadie nos dijo que no. O sea, hay mujeres negras racializadas, mujeres de color, mujeres árabes diciendo que el aborto no tiene que ser usado como un método de limpieza social, que tiene que ser que el acceso al aborto tiene que ser interseccional, que tenemos que avanzar a la justicia reproductiva desde los años 70 y nuestro proyecto pasó por 4 vistos buenos y nadie dijo aquí hay algo raro. O sea, así, y era ya 2013, o sea, no es tan cercano. Entonces, ahí vamos nosotras a las periferias y el primer póster que llegamos a pegar en la línea verde
llega una señora, estaban haciendo zumba, porque en la línea verde es un parque lineal que atraviesa toda Aguascalientes, bueno, toda la periferia de Aguascalientes, donde les dan clases de zumba, de box, ¿no? Antes lo hacía el gobierno, pero ahora las mismas señoras vieron la posibilidad y ellas van, ponen su bocina y te cobran 20 pesos, 10 pesos. Entonces están unas doñas haciendo zumba y llegan y ven el cartel, pues nos corrieron, o sea, sí que nos dijeron de cómo se atreven a venir a nuestro barrio, nosotros así, es que también vivimos aquí, no me importa, y así, no, que así nos pegan, o sea, así de que, de verdad, no, o sea, abortamos la misión, no pudimos hacerlo. Pero no reflexionamos, o sea, ahí todavía nosotras bien testarudas decimos, señoras están mal, no saben lo que necesitan en su propio barrio. Nosotras sí sabemos, aunque vivimos en la parte más tranquila del barrio y subimos hacia lo más alto a ponerles bien atrevidas, a ponerles carteles de aborto, nosotras sí sabemos lo que ellas necesitan, porque nosotras somos las feministas y claro que sabemos que necesitan estas mujeres. Pero pues no pudimos pegar nuestra propaganda, entonces no quitamos el dedo del renglón y dijimos, ¿cómo hacemos para llegar a las chicas de las periferias? Y nos empezamos a anunciar en La Nota Roja, que era un periódico que se llama Tribuna Libre, que era el que más se vende en periferias y en todo Aguascalientes. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que no nos llegaban casi, pues nuestro margen de, o sea, teníamos una población objetivo, que eran adolescentes entre 12 y 17 años, y no nos llegaban, o sea, de 12 a 15 años no nos llegaban, pero nosotras nos dábamos cuenta que el embarazo seguía, o sea, que seguía habiendo embarazo, pero y que tenían la información de que nosotras existíamos, pero no venían. Las que venían eran las mayores de 16 años, entre 16 y 17. Entonces eso a nosotras nos impactó mucho y queríamos saber por qué. Entonces lo que hicimos fue el siguiente proyecto, plantear ir a dar talleres de derechos sexuales y reproductivos a periferias, pero nosotras lo que queríamos hacer era investigar con las chavitas, no sé qué está pasando. El primer shock fue que les hicimos les hacemos como para una dinámica de integración, donde les preguntamos, eran niñas y niños, al principio pedimos grupos mixtos, pero no nos dejaban tanto, entonces a veces teníamos que incluir a los chicos, pero era la misma variante, hubiera chicos o chicas o solo chicas. Les preguntábamos cuándo habían sido discriminados y por qué, o sea, si habían sido discriminados alguna vez y por qué, si habían discriminado a alguien y por qué, y si alguna vez sienten que habían ejercido poder hacia alguien y hacia quién, y si alguna vez habían ejercido poder hacia ellas y ellos y quién. Y era interesante porque, por ejemplo, entre pares lo veían como discriminación. O sea, cuando nos decían, para empezar, algo que nos choqueó es que las chicas, la mayor discriminación que habían vivido era por donde vivo, o sea, por la colonia en la que vivo, por mi color de piel, por mi extracto social, por los tenis que traigo, por la ropa que uso, pero las tuvimos que hacer así para que nos salieran las cosas de género, tuvimos que hacer focalizado, decirles, a ver chicas, sus compañeros las acosan, y ellas, sí, pero pues no es un problema, maestra, no tenemos agua en la colonia desde hace un mes. O sea, de que el compañero llegue y me jale los tirantes del brasier es irrelevante a comparación de que no tengamos agua desde hace un mes. Entonces, maestros acosadores, ¿no? Tienen solo uno, es fisgón, pero le decimos, ay, pinche viejo, y ya se calma. O sea, no es tema, y nosotras así impactadísimas, ¿cómo puede ser posible? Los niños habían vivido más o menos las mismas discriminaciones que ellos, de que era mucho como, pues, por su color de piel, porque la colonia en la que vivían, y lo interesante era en el poder. Cuando ellos ejercían poder o sentían que habían ejercido poder, era hacia sus hermanitos chiquitos, y porque se madreaban a sus hermanitos chiquitos. Entonces les preguntamos, ¿por qué sientes que ejerces poder? Porque yo soy más fuerte que mi hermanito, tiene 5 años, y si yo le pego, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, de que él no se puede defender. Y cuando sentían que habían ejercido poder hacia ellos, eran con sus papás, sus mamás. O sea, como que sí tenían muy clara la diferencia entre un ejercicio de poder y discriminación. Entonces, pues ya les empezamos también a preguntar sobre el aborto. La mayoría tenían un concepto, digamos, del aborto negativo. O sea, no estaba en su marco de toma de decisiones, y quisimos indagar por qué, y les preguntamos, ¿por qué nunca han
abortar? O sea, ¿por qué les parece que está mal abortar? Y nos dieron varias razones, muchas de las que ya conocemos: es un bebé, ella es una vida, no tiene la culpa, etc. Pero una chica que era muy avispada, muy avispada, ella nos dijo: yo no estoy a favor porque las feministas dicen que el aborto es para que no haya niños pobres en las calles. Y yo y mis hermanitos somos niños pobres. Eso quiere decir que el aborto es para que no existamos las personas como nosotras. Y por eso no estoy a favor del aborto. Y nosotras pendejas quedamos, o sea, en ese momento nos quedamos así, éramos 3 las que íbamos impactadas, o sea, así de que dijimos, ¿devoró? O sea, ella sirvió todos los argumentos, o sea, ganó, y le dijimos, tú, muy bien, o sea, no, sin palabras, o sea, simplemente nos fuimos a reflexionar. Sí encontramos también, porque había chicas ya más grandes que sí querían, y encontramos una problemática que nos llamó mucho la atención, y es que muchas de ellas, además de los estigmas que tenían respecto al aborto, que nuestras propias narrativas hacían que nos pusiéramos el pie, muchas de ellas entre los 13 y los 15 años lo veían como un método de emancipación, porque muchas de ellas vivían en hogares donde, saliendo de la escuela, tenían que hacerse cargo de 5 o 6 criaturas, sus hermanitos, sus sobrinos. O sea, vivían en una casa donde había 10 personas y ellas tenían que hacerse cargo de esas 10 personas. Entonces, en su mente era: si salgo panzona, me voy con mi novio, otro de 13 años, 14, y me voy a ir con mi suegra, y ahí nomás son 2, ya nomás atiendo 2 y a mi bebé, y ya no tengo que atender 10. Entonces era como economía de cuidados para ellas. O sea, ellas decían, pues me voy de mi casa o en una de mi novio ya trabaja en la obra, me puede rentar algo a mi aparte y ya no tengo que hacerme cargo de nadie. Y las que ya tenían más edad ya trabajaban fuera o ahí mismo en periferias, pero ya trabajaban. Entonces ya no estaban en su casa todo el día, solo iban a la escuela, a dormir a la casa, ya no tenían esta dinámica familiar de que se hacían cargo de labores de la casa, del hogar. Es como que ellas sí veían un embarazo como que les estaba truncando pues la vida que ya tenían, que era de más libertades. Entonces esta información se la pasamos al Instituto de las Mujeres, porque nosotros no podíamos hacer nada con esa información, porque no teníamos los mecanismos para poder implementar una política pública que se enfocara en atender las causas de fondo, que era redistribuir las labores de cuidado, que no recayeran en las morritas, ni en los morritos tampoco, sino que pues cayeran en la comunidad, que pudieran poner más estancias infantiles, contratar a las mismas chicas del barrio para que hubiera más estancias infantiles, donde se delegaran los cuidados, donde la crianza fuera colectiva, y las chicas ya no estuvieran pensando en emanciparse yéndose con el novio, o que vieran el embarazo como una posibilidad de emancipación. Les pasamos el proyecto y todo, no lo aplicaron, sigue habiendo un montón de embarazo adolescente, pero nosotros nos llevamos todas estas reflexiones, ¿no? de aplicar un feminismo, y la necesidad de aplicar un feminismo interseccional, porque para empezar las necesidades que estas chicas tenían no eran las mismas que nosotras. O sea, si nosotras les hubiéramos llevado, por ejemplo, copas menstruales, no les sirven para nada, porque muchas de ellas no tenían dónde hervir la copa, porque muchas de ellas no tenían gas, estufa, muchas ni siquiera tienen baño donde puedan entrar con facilidad, porque hay otras 10 personas en esa casa. Si nosotras hubiéramos llevado un taller de acoso callejero, las chicas nos hubieran dicho, pues es que eso a nosotras aquí no nos sirve, ya sabemos que existe, vivimos todos los días acoso, pero no es el mayor de nuestros problemas. Entonces lo que empezamos a hacer fue involucrarlas en la toma de decisiones, de qué quieres que te traiga talleres. Y nos pedían desde que de barbería, uñas, cosas de oficios que ellas querían aprender, pero algo que nos impactó un montón fue que en casi todos los lugares a los que íbamos querían que les diéramos de reducción de riesgos y daños en el uso de sustancias psicoactivas, pero no para ellas, porque ellas consumieran, sino para sus hermanos, sus papás y hombres cercanos a ellas, porque la mayoría de ellas tenían alguien en su familia que estaba enganchadísimo en el cristal y ellas querían ayudarlo, por lo menos a que no se diera la madre, decían, no sé, ya deje usted, profe, me decía una que lo deje, ya lo hemos anexado 10 veces, yo lo que quiero es que coma, quiero hacer lo que coma para que no se nos vaya a morir y no le da hambre. Entonces, pues ellas lo que querían es alguien que les dijera cómo ayudarlo a que le diera hambre, ¿no? Ahí como pudimos, muy precariamente encontramos en mismos grupos de usuarios de cristal consejos y tips, ¿no?
Por ejemplo, entre ellos se aconsejan que te comas unos taquis fuego primero, como para que la saliva creo que se les engruesa con el consumo del cristal, pasa algo como con su garganta, entonces los taquis fuego los hace salivar y ya después la comida les entra con más facilidad. O que se comieran maruchanes así bien calientes con mucho limón. Y a nosotras decíamos, ¿cómo puede ser que estemos buscando esta información en grupos de usuarios para atender las necesidades de estas que al final son mujeres? Entonces nosotras en ese momento entendimos que si una chica o un grupo de chicas se dicen, mi problema es que tengo a mi hermano, a mi papá, a mi tío con uso problemático de cristal y yo quiero poder cuidarlo, ese es un problema de mujeres. Que si una mujer te dice, o un grupo de mujeres te dice, mi problema es que no tenemos agua en mi colonia, ese es un problema de mujeres. Que si te dicen, mi problema es que el profesor es acosador, ese es un problema de mujeres. Fíjense, solo en una escuela nos pasó que el profesor sí, o sea, ya estaba en un grado muy, o sea, sí, el profesor ya se habían organizado, tendederos, un chorro de cosas y el profesor lo seguía. Y sí, ahí sí tuvimos que ir ya directamente, pues tomar medidas ya directamente con la Secretaría de Educación Pública para que hubiera sanciones administrativas para el profesor, porque no lo podían despedir porque no estaba en el reglamento. Que el acoso fuera causa de baja. O sea, ni siquiera la persona que hizo el reglamento como que por su cabeza no pasó que era posible que un profesor acosara a las alumnas o a sus pares profesoras, entonces no estaba en el reglamento y como no estaba en el reglamento no podían hacer baja. Las alumnas se organizaron para que hubiera un nuevo reglamento y todo y lo incluyeran, pero pues mientras pedíamos sanciones administrativas, ¿no? Aunque sea, porque las alumnas así lo demandaron. Entonces pues nosotras así nos dimos cuenta un poco de la necesidad de un feminismo interseccional. Y luego ya pues yo en mi búsqueda como escritora, en mi búsqueda que empecé a tratar de escribir pues desde estos lugares, lo que a mí me motivó a escribir desde un feminismo desde los zulos o que mi corpus teórico fuera sobre todo escritoras racializadas, escritoras tercermundistas, fue precisamente que a mí esto se me hizo sintomático. O sea, después de que nosotras nos sentamos a reflexionar como grupo lo que estábamos haciendo en Morras Gel Morras y el trabajo que estábamos haciendo, el hecho que nadie nos hubiera dicho su proyecto está de la verga, o sea, ¿cómo se atreven a querer poner cartel? O sea, cuando le conté a mi vato, porque mi vato como que no se involucraba mucho eso, pero cuando le conté, me dijo, no, es que nadie les dijo que eso no estaba chido. Y le dije, no. Me dijo, si hasta yo que soy hombre, me doy cuenta que estaba terrible. Y le dije, sí, porque pues tú eres, o sea, probablemente tú eres de los que se ha de haber sentido ofendido cuando escuchas que el aborto es para que no haya niños pobres en la calle, porque tienes 11 hermanitos y porque escuchaste que más de una vez, cuando tu mamá fue a parir, le dijeron, señora, ya esterilícese para que ya no traiga más niños a este mundo, ya no queremos niños como sus hijos, ¿no? Entonces, obviamente a ti se te hace un sinsentido esto, porque tenías esa historia contigo, pero nosotras, pues no, o sea, porque tampoco la experiencia del barrio es lineal, o sea, no todas las experiencias en el barrio son lineales. Entonces, pues yo lo que dije, pues imagínate cómo es posible que ya 2019, 2018, 2015 y sigamos sin escuchar a las escritoras negras, a las escritoras de color que tienen esto diciéndolo desde los 70s, desde los 60s. Entonces lo que yo quería un poco era, en ese momento yo no tenía una plataforma grande, pero pues quería utilizar mi escritura para visibilizar el trabajo que ellas estaban haciendo y básicamente lo que yo me dediqué a hacer fue ponerlas a dialogar su experiencia de ellas como mujeres racializadas con mi experiencia de viviendo en la precariedad o en un barrio, en colonias periféricas, y encontré pues que había muchas coincidencias, por ejemplo que no teníamos un cuarto propio, o sea, lo decía Gloria Saldúa, lo decía Itziar Siga y lo dicen un montón de mujeres tercermundistas que están escribiendo, que no había un cuarto propio, o sea que cuando Virginia lo planteaba, pues ella lo planteaba ahí en Princesa, pero lo mucho que vas a llegar, como dice Itziar, es a un cuchitril propio, ¿no? Pero una casa, un cuarto propio para mí era impensable y empecé a rescatar las autoras que a mí me parecían relevantes y sobre todo a escritoras feministas que veían el mundo mucho más allá de un patriarcado, porque trabajando aquí directamente en periferias, pues nosotras nos dimos cuenta, más allá de la teoría, que ya en la práctica el mundo es mucho más complejo que un patriarcado. O sea, yo tenía alumnitas que de verdad, o sea, la complejidad de las cosas que vivían
eran unos grados, o sea, de violencias interseccionadas que no podías decir solo es el patriarcado. Ahí había también precariedad económica. Tenía una alumna que tenía la beca del bienestar, de la Benito Juárez se llama, ¿no? Y su papá la esperaba fuera de la escuela el día que sabía que le depositaban y con el filero se la llevaba al cajero a que retirara la beca. Y él se quedaba con el dinero para comprarse cristal y solo le daba una parte. Entonces ella estaba en un lugar totalmente de indefensión y esto solo se lo hacía a ella porque uno de sus hermanos también tenía beca. Pero cuando intentó hacérselo al hermano, el hermano lo desarmó y le dijo, ay, como quiera quiero, jefe, pero a mí no me vas a quitar mi beca. Y mi chica, mi alumnita, no, pues era una chavita, así, no podía ponerse con su papá, no podía desarmar a su papá. Entonces obviamente ya había un tema de misoginia, porque el señor sabía que ella no se iba a defender. Pero también había un tema de precariedad económica, porque no solamente es que fuera chica, es que era una chica empobrecida y que la violencia estructural era mucho más compleja, ¿no? Y aparte en la escuela me la molestaban un montón de así sus compañeras por su color de piel, o sea, porque ella era claramente afrodescendiente, ella no se consideraba a sí misma negra, pero o sea, tú la veías y decías ahí hay algún ancestro que tiene esta chica que era una persona afrodescendiente. Entonces, pues ella vivía múltiples opresiones. Entonces, si yo le preguntaba, ¿te molesta que el profesor sea acosador o que te acosen cuando vas caminando? Ella me decía, no, yo lo que quiero es que mi papá anexarlo y que ya se quede ahí un año y yo disfrutarme, vea que un año que se deje de consumir, o sea, sus problemas eran multidimensionales, multifactoriales, eran mucho más complejos que un patriarcado. Entonces, pues de todas estas experiencias que yo tenía ahí como escritora, como activista, las quise trasladar a la escritura. No ha sido sencillo porque me funan a cada rato. Ay, la primera vez fue porque Sexto Piso, no, era Tierra Adentro. Tierra Adentro iba a publicar mi libro Perras de Reserva porque ganó el concurso de cuento Comala. Entonces me preguntaron que el director de Tierra Adentro me dijo, pues tú sí eres una verdadera desconocida, o sea, a lo mejor en el activismo te conocen, pero en la literatura pues no eres nadie, mi reina, y necesitamos que te conozcan. Ahí escríbete un texto. Yo he visto que te he visto publicaciones tuyas en Facebook y en Twitter y le das bien a la teoría, escríbete un texto teórico sobre feminismo y lo publicamos en Tierra Adentro para que los lectores te vayan conociendo, porque si no tu libro pues no se va a vender porque nadie te conoce como escritora. Entonces pues ya yo escribí uno que se llamaba Separatismo, la mayonesa del feminismo, donde yo decía que el separatismo feminista era feminismo blanco y donde además yo no lo decía, yo solo puse a dialogar a autoras racializadas que lo habían dicho, pero no, fue la primera vez que me funaron así, duré como, ay no, días, la gente estaba muy intensa, había gente que lo amó ese texto, lo republicaron en varias revistas de personas afrodescendientes y todo, y hubo gente que estaba atacada, o sea, así de que lo odiaron el texto y todo. Tierra Adentro muy contentos por los clics. Entonces Sexto Piso quiso replicar la misma y me dijeron de que después de que publiqué Tsunami con ellos, Tsunami surgió a raíz de esto, o sea, Gabriela Jauregui leyó La mayonesa y le gustó y me dijo, ¿no tendrás ahí otro textillo parecido que me mandes para el Tsunami 2? Y le dije, ay, tengo uno que se llama Feminismos en Cuarto Propio, en el que he estado trabajando de la Gloria Anzaldúa, porque pues yo no tengo cuarto propio y pues desde ahí estoy escribiendo y está chido. Le gustó y lo publicó, y a Sexto Piso también le gustó porque también fue muy polémico. Ahí sí leen las reseñas en el Goodreads de ese Tsunami. Pues hay gente que lo ama, que dicen así de que les gustó mucho, que se sintieron muy identificadas, pero hay gente muy enojada, sobre todo las marxistas, las mujeres marxistas, así de que una estrella y odia a Marx. Y yo, güey, ¿por qué me vas a poner una estrella porque odio a Marx? No lo odio, pero si lo odiara no sería una razón para que califiques un texto literario con una estrella. Tienes que hablar del texto pues como un producto literario y no por mis odios o tus amores, ¿no? Parece tu novio así de que, ay, le voy a calificar mal porque le dijo algo a mi novio, no. Y también fue muy polémico.
Entonces Sexto Piso como que se engolosinó, es que a todo el mundo le encanta, o sea, últimamente ya lo he reflexionado, pero antes yo sí decía, sí, polémica, ¿qué le hace? Le entro, levantamos el evento con pura polémica, pero ahorita ya no me gusta tanto porque desde que Elon Musk se adueñó de Twitter, bueno, de X, antes Twitter, y es un chiquero ese lugar, y antes pues podías denunciar por acoso y eran muy rígidos. O sea, sí había como un control. Sí era un chiquero, pero sí denunciabas cuentas falsas o discursos de odio y sí te hacían caso y sí, pero ahorita no, porque él no sé si supieron, pero despidió a toda la gente que se encargaba de atender los reportes, porque Elon Musk es de esa gente que dice que la libertad de expresión, según él, eso que él entiende por libertad de expresión está por encima de todo. Entonces que él, pues solamente que es así discurso de odio muy radical y que solamente es lo que él entiende por discurso de odio, te puedes reportar un tuit, pero de ahí no. Entonces si se fijan, pues tiene mucho tiempo que hay gente, desde que él lo compró, que se ha estado yendo de Twitter porque el acoso ya llegó a niveles extremos, porque ya la gente que antes era censurada ya no está siendo censurada. Entonces ya se sienten envalentonados para sacar todo su odio y lo sacan. Entonces yo ahorita sí ya me la estoy pensando con las polémicas, porque así me fue con los troles ahora con lo de la Miss Universo y pues los bloqueé así ya, pero sí de que necesidad tengo que estar bloqueando gente en las últimas, ¿no? Pero bueno, a la gente le gustaba mucho la polémica y Sexto Piso iba a publicar Perras de Reserva, me aplicó la misma que Tierra Adentro. Si eres más o menos conocida, pero necesitamos que te conozcan más, mándanos textos sobre feminismo, ¿no? Desde esta mirada interseccional. Y estuve mandando varios textos y al final de cuentas Sexto Piso me pidió que lo recopiláramos en un solo libro y así surgió Desde los Zulos. Yo les dije que ok, pero que yo quería meter todos los textos que había escrito en algún momento de feminismo, posts que había hecho ahí en redes sociales, en mi blog, todo, así todo, menos con los que ya no me identificaba, algunos inéditos y que lo publicáramos. Y esto para que pues se viera cómo evolucionó mi pensamiento, ¿no? O sea, cómo yo fui cambiando de forma de pensar. Aplicar la interseccionalidad no es tan sencillo, porque aun cuando yo ya tenía claro, o sea, como qué era la interseccionalidad, ya había estado trabajando en el barrio, había vivido en el barrio y mi vida seguía siendo como muy precaria, yo seguía, para mí la interseccionalidad era como que solo implicaba a las mujeres, es decir, que el feminismo solo debía contemplar los problemas de las mujeres, pero de todas las mujeres. Para eso mira la interseccionalidad. Es decir, que el feminismo tenía que enfocarse específicamente en las mujeres, pero incorporando esta mirada de clase y de raza. O sea, los problemas que afectan a las mujeres racializadas, los problemas que afectan a las mujeres empobrecidas, los problemas que afectan a las mujeres de territorios que están luchando por el agua y el territorio, pero los hombres no. O sea, mi interseccionalidad no me alcanzaba para voltear a ver a los hombres. Ellos que se sigan matando entre ellos, no es mi problema. Fue hasta que escribí, es que qué vergüenza, pero bueno, ni modo, ya pasó. Escribí un texto que se llamaba, porque yo ya lo solté. Nosotras no somos Ayotzinapa, donde según yo era muy interseccional, porque yo decía pues que en realidad el texto lo que decía es que los feminicidios hasta ese momento no causaban nunca indignación colectiva y que pues yo entendía que los normalistas habían sido asesinados porque eran hombres e indígenas, pero que aún las mujeres indígenas la tenían más complicada porque los hombres siempre iban a tener más atención. O sea, técnicamente lo que yo también decía es cualquier hombre, hasta el más precarizado, vale más que cualquier mujer. Entonces, pues obviamente yo estaba bien pendeja. Y hubo una feminista racializada, una feminista afrocaribeña, que leyó el texto y me puso las zarandeadas de mi vida. Pero esas zarandeadas que después dan gusto. Que dice, sí me puso una arrastrada, pero pues como me zarandeó agarré sabor. Porque ahí me puso mi zarandeada de salsita y aprendí
Y ella dijo pues que mi texto era racista, explicó por qué, y ella dijo que la verdadera interseccionalidad era entender que si no resolvemos los problemas que tienen los hombres, tampoco vamos a poder resolver los que tenemos nosotras, porque está precisamente pues en un sistema de opresiones que es interseccionalidad, que funciona como una matriz. Y en ese momento yo me sentía la más interseccional y esto me voló la cabeza y dije, lo voy a pensar. Y duré más o menos un año pensándolo, de verdad un año, porque yo decía, no, es que yo me resistía, yo decía, es que yo no puedo solucionar los problemas de los hombres. No me niego, o sea, todas las mujeres entiendo el feminismo interseccional, entiendo aplicar, o sea, lo aplico en mi vida cotidiana, pero hombres no. Hasta que me tocó trabajar definitivamente en grupos mixtos, o sea, que sí me dijeron, tienes que trabajar con chicos, quieras o no. Y empezaron a entrar alumnitos conmigo, ¿no? Y que yo me di cuenta de dos cosas. Una, que no eran los opresores que yo pensaba que eran, que de verdad tenían unas vidas bien difíciles. O sea, tener alumnos que ya están trabajando para el crimen organizado, o sea, que tú sabes, que te das cuenta que están trabajando para el crimen organizado, ahí me choqueó, porque una cosa es verlo como algo que sucede en las películas de voces, pero tú tener ahí a un niño sentado que dices, a lo mejor ya mañana no viene porque lo van a matar, o simplemente encariñarte, porque pues yo me encariñaba con ellos y decía, me encariñé con esta criatura y yo estoy segura que no va a llegar a los 18 años. O sea, yo llegaba a mi casa a llorar, o sea, yo le decía a mi esposo, es que me encariñé con el niño y anda de alcohol y yo sé que lo van a matar tarde o temprano, o lo van a desaparecer tarde o temprano, y me duele no poder hacer nada. Igual tenía otro, que ese chico sí pude tomar medidas, que en una dinámica les pregunté cuál era su sueño, y él me dijo que su sueño era, todo iba perfecto, así de que no, era un niño muy destacado en la escuela, era como de tercer semestre de prepa, pero era muy destacado, muy brillante. Su sueño era terminar un doctorado para que lo mandaran a estudiar, me parece, a Argentina, y en Argentina solicitar la eutanasia, porque creo que era en un lugar donde era legal la eutanasia por padecimientos emocionales. Entonces yo dije, o sea, chico, ¿tú quieres estudiar un doctorado para irte a suicidar legalmente? No manches, o sea, ¿qué estarás pasando en tu historia de vida? Que esa es la única solución que ves, ¿no? Entonces yo ahí sí fui con la directora y le dije, quiero que le hagas esto y necesitamos tomar medidas, porque no está bien que piense así. Y me dijo, no, ya hemos intentado psicólogo, psiquiatra, pero ahí el que no ayuda es el papá, porque el papá lo maltrata muchísimo a unos niveles, o sea, para el papá es el más débil, porque muestra fragilidad emocional, y siendo hombre tendría que ser el más macho. Entonces, no, pues al papá hay que mandarlo a terapia, o échale al DIF, no sé, hay que hacer algo, ¿no? Y pues ya las profesoras estaban haciendo todo lo posible, pero fue en el momento de que ya trabajé como de persona a persona con estos, que todos eran unos adolescentes, que sí dije, o sea, yo entiendo que haya feministas que dicen, yo con hombres no quiero trabajar para nada, pero sí tenemos que entender que a nivel colectivo, si no solucionamos las violencias que nos afectan a todas las personas, tampoco vamos a solucionar las que nos afectan a nosotras. Y otra cosa que era bien encantadora de darme cuenta es que después del curso, las chavillas sí se acercaban a mí y me decían, es que sí han cambiado, ya no son tan así como eran de molestones, y ahora nos respeta un poquito más, maestra. Y dices, bueno, si haces que un niño entienda que pedirle una prueba de amor a una chavita, a su novia, está mal, pues a lo mejor el resto de chicas que se relacionen con él, pues no van a estar en un lugar tan inseguro, porque a veces tampoco es que sean malos, sino simplemente pues que no tienen acceso a la información, que vienen de contextos donde pues la mayoría de mis alumnos ya trabajaban, tenían 13, 14 años y ya trabajaban, unos pues ahí en los grupos delictivos, otros de albañiles, otros en la siembra, pero todos trabajaban. Imagínense yo pidiéndole de construcción a los chavitos que llegaban de trabajar a la escuela, que se andaban ahí bañando en los lavabos así con el jaboncito para no llegar todos llenos de tierra porque venían de la obra. Yo diciéndoles, chico, tienes que dejar de ser machista, y la maestra, no manches, no tengo tiempo para pensar en eso, no es que yo sea malo, me decía uno, no es que yo sea malo, maestra, pero yo, imagínese llegar toda mi casa a servirme de comer. Les doy dinero yo a mis hermanitas que lo hagan porque no soy un niño malo, pero llego bien cansado, me estoy aferrando a seguir estudiando y sigo y trabajo también.
tampoco puedo hacerlo todo. Y yo, tienes un punto, sí, tienes razón. O sea, imagínense toda que llegar a prepararse su cena, la criatura ahí de 14 años trabajando en la obra y luego estudiando todo el día. Salía a las 6 de la mañana a su casa y regresaba a las 9. O sea, entonces sí creo que un feminismo interseccional también tiene que entender que las violencias son colectivas y que muchas de las violencias que vivimos las mujeres están derivadas de las violencias que viven los hombres, y que mientras no solucionemos las violencias que viven ellos, difícilmente vamos a solucionar las que vivimos nosotras. Entonces que tenemos que tirar como más a profundidad, como un cambio más radical, más profundo. Y ya sería todo para que puedan hacerme preguntas. Ya les iba a decir como Peña Nieto, ya sé que no fui a... En este momento abrimos nuestros micrófonos para que las personas asistentes puedan hacer preguntas a nuestra invitada. Hola, Dalia, mucho gusto. Es maravilloso conocer de viva voz a la autora de Perras de Reserva. Y la claridad de tu voz, perdón, no sé si era importante que me vieran, pero tú sí. La claridad de tu voz, la verdad de tu narrativa, me parece muy válida, increíble, bien, chingona. Nada más que lo que dices, yo me pregunto, está muy bien y me parece increíblemente válido que digas que deberíamos ir hacia la interseccionalidad así, pero ¿crees que sin cortapisas? Porque después de escuchar tu relato como feminista y tus facetas de feminismo, ahí se nota todo el aprendizaje que tienes como mujer, como ser humano. Y de repente yo creo que si no está cruzado por el análisis crítico de la propia historia de una, faltarían como lugares de interconexión para este verdadero entendimiento entre tu barrio, tú, la periferia, lo que tú denominas como periferia, nosotros, todo eso. Me gustaría saber qué piensas, porque hay veces que aunque reconozco quizá sí deberíamos de ir, no nos estaríamos saltando un pequeño momento analítico importante como sociedad, ¿eh? Y sé que también es difícil, no sé qué piensas de eso. Pues es que sabes que yo pienso que un error que cometemos en los movimientos sociales es que queremos como unificarnos, o sea, como que queremos un macro movimiento social que incluya a todas las personas, y la verdad es que eso es imposible de lograr. Lo que yo he aprendido es a accionar desde los espacios en los que habitas. Yo, por ejemplo, no hubiera podido accionar en espacios universitarios porque pues estrictamente no he sido universitaria y no sé cómo funcionan las dinámicas universitarias de forma presencial. De pronto voy cuando me invitan a dar talleres o dar conferencias, pero no sé lo que viven día a día las alumnas, entonces yo no podría accionar ni dictarles a ellas pues desde dónde accionar. Yo pues acciono desde los espacios en los que he estado porque conozco las problemáticas, pero tampoco impongo. O sea, es decir, yo no le voy a decir a la gente de la colonia en la que vivo lo que yo creo que sea lo mejor, ni siquiera para mi propia colonia, porque pues todas las personas ahí pensamos distinto y todo. Y ya en la organización política, la recomendación que yo doy es que no desgasten su tiempo tratando de trabajar con personas con las que no coinciden políticamente. No es necesario. Creo que el litigio estratégico nos ha demostrado que si son dos y están de acuerdo y se ponen de acuerdo para hacer hacer bien la redacción de un amparo, puedes despenalizar el aborto. Nosotras así lo hicimos en Aguascalientes, que ya nos dieron revés, pero nosotras vimos que había colectivas con las que no nos íbamos a poder organizar ni para el color de un pañuelo. O sea, había pelea por qué logo le íbamos a poner en el pañuelo. Dijimos, chicas, las queremos mucho, nos vemos en las marchas, no tenemos tiempo para esto, nos juntamos con Cultivando Género, nosotras, Morras Germorras,
Terfu, estábamos todas de acuerdo en nuestras posturas políticas, no hubo mayor tema, no tuvimos ni una discusión, trabajamos el amparo junto con Gire, no tuvimos ninguna discusión porque todas coincidíamos políticamente y logramos despenalizar el aborto en Aguascalientes entre 4 colectivas, sin tener ningún conflicto político. Cuando lo intentamos hacer a nivel nacional, a la segunda semana de discusiones todas nos bajamos del barco, porque éramos distintas. Entonces sí, la recomendación que yo les doy es que actúen desde sus contextos, qué es lo que conocen, y accionando con personas con las que coincidan políticamente. Aprovecho el espacio para mencionarles que del lado izquierdo del recinto se están vendiendo libros de nuestra invitada. Gracias. Hola Dalia, antes de preguntarte cualquier cosa, yo quiero decirte que leerte, tú me diste una clase en 2019 o 2020, ya estábamos en pandemia, me cambió la trayectoria de vida, quiero que lo sepas. Y la verdad es que, te escucho y no puedo más que coincidir contigo, también precisamente porque la experiencia del barrio no es lineal y porque te toca ver de todo. Coincido totalmente con lo que tú dices. Y yo, pues, como puedes saber, soy tu fan. Entonces he escuchado mucho de tu historia y tal, Desde los Solos es un libro increíble y tal. Y veo que haces como mucho mirada hacia el pasado, como mirada hacia de dónde vienes, qué has aprendido hacia atrás. Y ya ves, pues tú sabes que la linealidad del tiempo es algo que pues constantemente estamos poniendo pues bajo cuestión. Entonces, si tuvieras que cambiar la mirada y dejar, un poco de lado, mirar hacia atrás y mirar hacia el frente, ¿qué ves tú como en la Dalia que viene? No como de los, esa no es la pregunta de la entrevista de trabajo de dónde te ves en 5 años, pero como activista, como escritora, si Dalia fuera a viajar en el tiempo, ¿qué vería? Ay, la verdad, es que depende. Mira, una cosa es los deseos, así si tú me dices, ¿tú qué deseas? Pues yo desearía que todo lo que me deben, porque en la industria editorial el dinero tarda mucho tiempo en llegar. Entonces yo quisiera que todo lo que me deben de los contratos que yo tengo firmados hasta este momento, me lo depositaran mañana, así todo, y yo agarrar y largarme y que nadie vuelva a saber de mí nunca en la vida. Yo me perdía con mis gatitos, mis perritos, mi esposo y mi mamá, y cambio de identidad. Yo me voy a un pueblo ahí en la sierra y nadie sabe de mí nunca, porque estoy muy cansada. Pero eso es el sueño, porque sé que no va a pasar, porque hay contratos que se van a tardar 3 años en pagarme, 4, y hay que jinetearse el dinero y no se puede. Pero sí creo que mi siguiente apuesta, o lo que hemos estado trabajando un montón en Morras Gel Morras como activistas, pero no hemos conseguido financiamiento porque nadie nos cree que ese es el camino, pero nosotras sabemos que ahí es donde tenemos que meter los esfuerzos. Es que yo tengo una compañera en Morras Gel Morras, la Sofía, a ella le encanta infiltrarse en movimientos de ultraderecha. Hubo hace poco uno en México que fue así como la Navidad de los de ultraderecha, que costaba como 5,000 varos. Iba a venir Milei, pero al último canceló. Pero sí vino Agustín Laje y dio cátedras. Ella ha estado en varios cursos con Agustín. Ella se ha infiltrado hasta el fondo. Y ella y yo nos hemos sentado a hablar y hemos dicho, lo que necesitamos es arrebatarle a las siguientes generaciones de hombres a la derecha. Porque como en los feminismos y en las izquierdas nos le hemos pasado burlándonos de ellos, jajaja los inceles, jajaja olor a humedad, jajaja hasta acá hueles a virginidad. Pues lo que hay es de neta un montón de jóvenes llenos de odio que tienen una crisis de masculinidad, porque la masculinidad que a ellos les enseñaron ya no es la masculinidad que las mujeres están buscando. Las mujeres están buscando ahora, les voy a poner el ejemplo del Malilla. Y les voy a poner porque es masculinidad estereotípica, el güey es macho alfa, el güey es así de que se ve que alguien te hace algo y él mismo dice plac, 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 sí, pero es así de que, buenos días mi amor, ¿ya te despertaste? ¿Quieres que te mande de desayunar? Entonces los chicos que están creciendo con el lenguaje contrario. No les hagas caso, no les ruegues, y en realidad pues ellos no saben cómo
cómo conducirse en su ser hombres. Y por eso tienen figuras de representación como el Temach, que a mí me parece el menos problemático. A mí me parece que, por ejemplo, Armando Saucedo es más problemático, que es el menos famoso. O sea, yo así me dijeran, anoten la Death Note a uno, yo no pondría el Temach, yo pondría al Armando Saucedo así. Adiós, discúlpenme. Pero la verdad, porque me parece que es mucho más peligroso lo que él dice. Pero estos jóvenes, como desde las izquierdas o desde las masculinidades positivas, no tienen figuras de representación que sigan siendo masculinos, o sea, como dicen ahora, energía masculina, que se sigan siendo pues lo que conocemos estereotípicamente como masculinidad, pero que sea una masculinidad también que tenga, como que sean frágiles, que traten bien a las chicas y todo eso. Pues los güeyes son un peligro, ahora que me han atacado troles de ese estilo, la neta estaban diciendo, o sea, su objetivo de ellos decían era hacer que me suicidara. Y yo, o sea, criatura, o sea, entiendo que a lo mejor tienes 15 años y piensas que si me acosan 100, 200, 1000 troles en internet me voy a suicidar. Pero no mames, tengo 40 años, tengo problemas reales, loco, o sea, que me voy a suicidar porque tú me estás diciendo cosas en internet. No, entiendo que esto sea un problema para gente muy joven, pero yo tengo problemas de verdad, o sea, problemas en mi vida cotidiana que no me van a, o sea, no es para mí un problema esto. Entonces sí creo que nuestro siguiente reto para nosotras como activistas es arrebatarles a los jóvenes, a las derechas, y buscar modelos de representación positivos, a lo mejor no necesariamente de las izquierdas, pero sí de otras figuras de masculinidad. Y hemos propuesto a 3 fondos y nos han... No, es que somos fondos feministas, no damos dinero para educar hombres. Y nosotros, no, pero para nosotras ahí está. Ya teníamos hasta así creadores de contenido que se dedican a hacer algunos hasta contenido desde el barrio, que te dicen así de que, no seas mamón, no trates mal a las rucas, trátalas bien. Ya los teníamos reclutados, no reclutados, pero identificados a los que íbamos a reclutar, y les íbamos obviamente a pagar para que hicieran contenido, darles su taller así de que, feminismo de colonial, ¿sabes? Pero no nos han apoyado, pero pues ahí me veo trabajando ahora sí porque sí me parece que es algo que urge. Y no solamente hay mucha gente que ya se está dando cuenta que sí necesitamos quitarles a los hombres jóvenes a las derechas, porque, o sea, están encontrando ahí estas figuras paternas y eso sí es bien alarmante, porque ahora, o sea, niños de 15 años son más conservadores que sus bisabuelos. O sea, no puedo creerlo. Mi mamá el otro día en la iglesia cristiana llegó y me contó que vio a 2 chavitas y que luego se notaba que había romance entre ellas ahí en la iglesia, que no estaban así abrazándose ni nada porque era la iglesia, pero que ella veía como esta vibra. Y luego me dice, y yo las entiendo, imagínate tener 16 años y que todos tus pares hombres hayan votado, o sea, no hayan votado, pero sean fans de Donald Trump, que dice tantas cosas horribles sobre las mujeres, pues prefieres relacionarte con otra niña, ¿no? Igual que tú, que con un impresentable como esos. Y yo, sí, mamá, no sé si funcione así, pero ok, está bien. No sé si tu comentario es ofensivo, demasiado woke, no sé, pero ok. Pero sí, o sea, sí creo, ahí me veo como activista trabajando con chicos. Más bien es que ya quiero ser mamá. Bueno, esa es mi manera de maternar, más bien. Es una última pregunta. Bueno, si quieren contesto las 2 y ya nos porque quedan 2. Para no dejarme con el Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Quiero preguntarte desde un lugar, desde el activismo justamente. Para mí ha sido muy difícil lidiar con las historias tan complejas como las que tú nos cuentas, en mi salud mental, en mi vida personal, en hacer balance. Y justo creo que tanto tu activismo como tu arte hablan de esas cosas. Entonces, quiero preguntarte cómo es para ti hacer esa conciliación, cómo es para ti escuchar estas historias y procesarlas justamente desde el cuidado y el autocuidado, tanto para ti como para tus seres queridos. Muchas gracias. Bueno, respecto a mí ha sido un proceso mucho más sencillo porque tengo mucho tiempo en terapia, tengo tiempo tomando medicamento, adquiriendo herramientas y yo ya tengo como identificados los temas en los que yo no, o sea, por ejemplo, yo en feminicidios no puedo, o sea, no puedo, me voy a romper. Entonces yo no trabajo feminicidios y soy muy,
radical a la hora de poner límites. O sea, si a mí me llega un caso de un feminicidio, yo le comunico a la persona de forma amorosa, le digo, ¿sabes qué? Yo no trabajo temas de feminicidios por salud mental, pero te voy a derivar con mis compañeras que sí lo trabajan. Tampoco quiero tener las herramientas para temas de violencia de género, como por ejemplo a veces me llegan casos de mujeres que tienen que salirse de su hogar porque están en riesgo vital, porque el esposo las golpea. Tampoco tengo las herramientas porque de verdad me da una rabia y lo único que se me ocurre es que le vayamos a hacer un San Quintín al hombre y la rescatemos a ella y eso no es lo ideal. Entonces también las derivo con alguna compañera. O sea, los temas que yo siento que no tengo la inteligencia emocional, los derivo. Y hasta ahorita los temas con los que yo me siento cómoda son como fundamentalismos en general, que me apasiona mucho el tema de los fundamentalismos y el tema de la justicia reproductiva, el aborto. También en tema de política de drogas, de seguridad pública, me siento cómoda. Y respecto a lo familiar, eso me ha costado mucho trabajo, porque yo estoy acostumbrada a trabajar un chingo. O sea, yo antes tenía 3 trabajos. O sea, trabajaba así de que en la mañana me iba al call center, llegaba de mi casa y un tiempo vendí gelatinas y entonces llevaba a hacer las gelatinas y las llevaba a las tienditas, pero luego también vendía Avon, entonces tendría que ir a llevar el catálogo, hacer pedido, ir a recoger la caja con la mercancía, luego los domingos me iba al tianguis, entonces me quedé acostumbrada a ese ritmo de vida. De 2019 para acá empecé a dedicarme ya de tiempo completo al activismo y a la literatura, que ya era ya de ahí pues haría el suficiente dinero para que me pudiera dedicar a eso. Pero yo me quedé acostumbrada a ese ritmo, o sea, yo me sentía y decía, es que neta me van a pagar por escribir, no, es que necesito trabajar, no sentía que eso era trabajar. Entonces mis cargas laborales yo las seguía poniendo así muy extenuantes, no conocía los límites porque yo estaba acostumbrada a trabajar mucho y eso afectaba mi vida personal porque nunca tenía tiempo para acompañar a mi mamá a ningún lado, nunca tenía tiempo para hacer cosas de pareja, nunca tenía tiempo para nada. Entonces, pues por conflictos de que mis amigas me decían, nunca tienes tiempo, mi pareja me decía también, hace falta que me dediques tiempo a mí como pareja, mi mamá a veces, oye, yo quiero que me acompañes a tal lado y nunca tienes tiempo. Empecé como a poner muchos límites en mis formas de trabajo y por ejemplo ahora cuando voy a una feria de libro, que es donde más me explotan, yo sí les digo, no te hago más de 2 actividades al día y I'm sorry for everybody. O sea, es que si no, no voy a tener vida. O sea, me pasó durante un año que yo fui a Cartagena y ¿qué conocí de Cartagena? Nada. Porque me la pasé dando entrevistas, me la pasé en presentaciones, entonces dije, esto no me vuelve a pasar. Y ya lo tengo, cuando voy a viajar, ya lo tengo como parte de mis, o sea que tengo que tener días libres para, por lo menos en Cartagena el taxista, el Uber se apiadó de nosotros y nos dijo, si quieren llegamos 15 minutos aquí a la playa para que conozcan aunque sea 15 minutos, porque nada, o sea, de irnos oyendo, que íbamos platicando. Entonces sí he tratado como de poner límites porque cuando eres freelance, híjole, la autoexplotación sí es bien difícil de dejar. Y yo podría trabajar todo el día también, porque soy adictona a trabajar, pero sí me interesa sobre todo pues tener buena relación con mi mamá, con mi esposo, poder dedicarle tiempo a mi esposo, poder sacar a pasear a mis perritos, poder jugar con mis gatos y ahí la llevo con la conciliada, pero es bien difícil. Luego ya te quedas sin amistades, mis amigas ya ni me mandan mensaje de hay que vernos porque pues ya... Y mi esposo pues ya me amenazaba con la divorciación, ya me decía, o me dedicas tiempo, aplica divorcio, y yo, ¿cómo crees? Y me decía, sí, y pues ya ahí busco el tiempo para dedicarle, pero sí es bien difícil porque tú sabes que en el activismo nunca paras. O sea, según yo atiendo abortos de 5 a 10, pero a mí si me llega uno a las 12 que la chica piensa que tiene una hemorragia, ¿tú crees que no le voy a contestar? Pues le tengo que contestar, entonces es difícil. Gracias. Y quedaba uno, pero no sé si todavía la quieras hacer. Yo sí te doy si quieres, al cabo es temprano, aunque ya está oscuro. Bienvenida a Guanajuato. Gracias. Gusto verte por acá y no nada más una en Twitter. Me espero que te la pases muy chido. Gracias. Creo que van de la mano con lo que te preguntaba anteriormente, pero más como colectiva. Creo que una parte que no siempre se asume del activismo es que no todo lo que se hace funciona. Hay cosas que no jalan, hay presupuesto que no llega hacia lo que esperábamos y es una parte pues de repente bien difícil de aceptar, ¿no? ¿Qué haces cuando ya tienes un montón de fondos públicos que quisiste aplicar y por algún motivo no jaló? Como colectiva, ¿cómo encuentran esa resiliencia
respuesta. La verdad, nosotras en Morras Gelmorras vivimos con ansiedad. Porque, por ejemplo, nosotras somos tres. Ahorita soy yo, es Julia y es Sofía. Yo tengo la escritura, pero de Julia y de Sofía es su principal ingreso. O sea, ellas viven de esto. Si no recibimos fondos, ellas literal se quedan en la calle, porque no tienen dinero para pagar la renta, la comida, porque ellas le han dedicado el último tiempo de su vida a esto. Y es temas estigmatizados. Por ejemplo, Sofía se ha dedicado de completo a temas de aborto, a temas de fundamentalismos, y Julia a lo que es política de drogas y feminismo, o sea, sobre todo justicia reproductiva. Entonces, nosotras lo que hacemos es que cada año metemos a todos los fondos que encontramos y metemos a todas las licitaciones que encontramos del FOBAM, sobre todo, o sea, todo, y cada año es angustia porque de 10 que solicitamos nos dan 0. Sí, o sea, por ejemplo, ha habido veces que en FOBAM no nos dan, ha habido años en que solo tenemos fondos semillas, y por ejemplo ahorita tenemos fondos semillas, pero no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener fondos semillas, porque fondos semillas es un gran fondo, pero tiene, siento yo, un área de oportunidad que es los donativos multianuales. Nosotras tenemos una relación ya de 7 años con fondos semillas y cada año y medio tenemos que competir con recursos. Ellas ya nos conocen, ya saben nuestra forma de trabajar. Creo que ya sería, y no nomás de nosotras, del 90% de las colectivas con las que trabajan, creo que lo justo sería avanzar un paso más y dar donativos multianuales, 5 años, 6 años, para que las colectivas tengamos certeza económica durante ese periodo y no tengamos que competir, porque este año se retrasaron un poquito con la asignación de recursos y todas estamos llorando así de que qué vamos a hacer porque no tenemos dinero, porque en nuestra posición hay muchas otras compañeras que también es su fuente de ingresos principal o su única fuente de ingresos. Entonces ahí yo no tengo, o sea, yo estoy igual que tú, o sea, yo llorar, o sea, ahorita de verdad yo cuido muchísimo mi relación con Semillas porque es el fondo que acabamos de terminar relación con Acento. Mama Cash nunca nos quiso dar dinero porque nos dijeron que era lo mismo que hace Fondo María. Me parece que en otro que era, no recuerdo el nombre, nos dijeron que lo que nosotras hacíamos no contribuía a reducir la violencia de género. En el FOBAM ahora entró Teresa Jiménez, bueno, no entró ella a dirigir el FOBAM, pero entró a la gobernatura y nos odia Teresa Jiménez. O sea, ella, en 6 años nosotras estamos vetadas de cualquier recurso que salga en Aguascalientes. Entonces sí es muy desamparante como activista obtener recursos. Y nosotras lo último, así que hemos pensado hacer es ser dealers, literal, o sea, dealers no de drogas, sino que nosotras tenemos la mifepristona y el misoprostol a un precio compa, que es de 650 pesos, pero precisamente como la organización que nos provee sabe de la incertidumbre económica que vivimos, nos dan chance hasta subirles 100 pesos. Entonces nosotras hemos pensado en subirle esos 100 pesos porque vendemos un chingo, o sea, de neta si le subiéramos eso sí nos saldrá buen dinero. Hemos pensado en eso, es nuestro último recurso, y algo que nos ha ayudado en tiempos muy oscuros es dar talleres de acompañamiento de aborto, así bien baratos. Pero sí, ahí sí no hay nada positivo que yo te voy a decir, porque hay muchas críticas a los fondos para activistas y a todo el dinero que hay dentro de la filantropía. La forma en la que está distribuido es muy desigual y es muy injusta y replica muchas dinámicas de lo peor del capitalismo y el patriarcado. Agradecemos profundamente su participación a Dalia de la Cerda, así como a todas, todos y todes los presentes, por su tiempo y disposición. En este momento, la maestra Luzma hará entrega de su reconocimiento a nuestra invitada por su destacada participación. Démosle un fuerte aplauso. Les invitamos a participar y recordamos que el día de mañana, viernes 29 de noviembre, se llevará a cabo el taller Escribiendo desde los bordes, en la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato, en el horario de 10 a 12 horas. Estas actividades están diseñadas para fomentar la reflexión y la acción en torno a la eliminación de las violencias contra las mujeres desde una perspectiva interseccional que se encuentran distribuidas entre distintos campus y divisiones de la Universidad de Guanajuato en nuestra agenda para este 25N.
Esperamos que estas jornadas nos inspiren. Muchas gracias y buenas noches.